Egunon Existence, una película de el año 1999, una coproducción entre Canadá y Reino Unido. Es muy interesante porque fue un terrible fracaso comercial. Tuvo un presupuesto de 15 millones de dólares y tuvo una recaudación de menos de 3 millones de dólares. Eso sí, está escrita y dirigida por David Cronenberg, un gran cineasta canadiense que junto a otras estrellas como Wes Craven y John Carpenter pues se han considerado las 3 Cs del cine de horror contemporáneo. Sigue vivo, tiene 77 años y ha hecho películas como La Mosca en 1986, bueno, pues una serie de películas que han pasado a posteridad y tienen su influencia en el posterior desarrollo del género. Tuvo varias candidaturas, esta película Existence, al Festival de Sitges, los premios Series Sud Cinema, que fue originalmente una revista en los tiempos de Truffaut y Godard, y 3 premios en los certámenes como Berlín, el festival El Oso de Berlín. Fue producida también por el propio David Cronenberg, con guión del propio David Cronenberg, música de Howard Shore, que luego haría cosas como la trilogía del Señor de los Anillos. Protagonistas Jennifer Jason Leigh, que es curioso porque esta señorita debería haber ido a filmar algunas escenas para la película esta Egg Shot, que se negó a ir porque coincidía la grabación con Existence, y en la película aquella de Kubrick fue reemplazada, con lo cual por apostar por esta película desapareció de aquella película de Stanley Kubrick. Y también aparece Jude Law, Willem Dafoe, Ian Holm. Vamos, es un reparto bastante solvente para esta película de 97 minutos de ciencia ficción, a pesar de que fue un fracaso, sorprendentemente. Tiene una valoración en Film Affinity de 6,2. En IMDb tiene 6,8 y en Rotten Tomatoes tiene una calificación de 74% favorable para los críticos y de 69% para los usuarios. Y aún así tiene un fracaso comercial enorme. Empieza la película en una sala de una iglesia en la que vemos cómo se produce la presentación de un nuevo juego. Parece que la idea que tienen es, después de todo lo que se ha venido viviendo en los años 70, 80 y 90 respecto a los videojuegos, en este final de década y de siglo, ¿sí? Porque están en 1999, parece ya que los creadores de contenido para los videojuegos son dioses, son los nuevos ídolos de la sociedad y generan entretenimiento y diversión. En los años 70 y 80 había aquellos juegos como los de Atari, que eran con una serie de consolas que tardaban en cargarse, con aquellos mandos, aquella pelota de como un juego de mesa, de ping-pong, en la pantalla, con aquella pelota que iba de un lado a otro del campo, ibas moviendo la paleta aquella, arriba abajo, para hacer el juego. Es decir, eran juegos más o menos artesanales, con su carga. También recuerdo a mi primo, cuando hacía con el código. Incluso yo llegué a jugar algo con el código, a hacer cositas a un nivel muy básico, simplemente para conocer un poco cómo estaba el trasfondo. De que, tienes que construir el código del juego para luego que se pueda transformar en imágenes y era un proceso muy complicado y complejo para poder tener aquella visual de cómo era el asunto, y luego se fue complejizando con Nintendo, Sega,
y claro, luego ya se fue teniendo unas visualizaciones del concepto que se veían en la pantalla del televisor, mucho más evolucionadas, incluso acabándose por confundir con películas y con imágenes de la vida real. Con lo cual, el proceso de tecnificación de esos juegos fue bastante impresionante, sobre todo en los años 90. Por eso tenemos esta combinación de realidad virtual con el elemento juego a través de estas matrices, como son esas cosas entre orgánicas e inorgánicas, porque David Cronenberg tenía la idea de que al final para los juegos se acabaría incorporando el propio ser humano respecto a la participación virtual y por eso esas vainas son parte orgánica e inorgánica que es en cierta parte del juego se acaban mezclando con unos puertos llamémosle USB en la parte baja de la columna, con lo cual esas capas del juego pues se van incorporando dentro de sí. Por ejemplo, el papel de Willem Dafoe como Gas, así a secas. Digamos el gasolinero, ¿no? Está en una gasolinera y tiene un papel así un poco como el maquinista en The Matrix. Pues son unos papeles que tienen un nombre genérico y para infundir aparentemente temor. Hoy el maquinista, aquí viene el maquinista, hoy todo el mundo sabe quién es, como si hubiera solamente uno. Pues aquí el gas de Willem Dafoe, el gasolinero, ay, como si fuera una única gasolinera, la mítica gasolinera de las 66 allí perdidos, ¿no? Bueno, pues esta película habla de todo eso, están en el inicio, en la presentación formal de un nuevo videojuego que va a ser el videojuego definitivo. Y están ahí varios personajes que van a tener una experiencia de grupo y a partir de ahí empieza a desarrollarse lo que es la trama, que bueno, es una película que merece verse para poder entender cómo funciona. Considera, hay algunos que consideran que es una de las mejores películas sobre realidad virtual, una de las 11, otras estarían evidentemente Johnny Mnemonic de 1995 con Keanu Reeves, o The Matrix de 1999, también con Keanu Reeves. Hay quien dirá que también es un problema no haber metido Keanu Reeves también en esta película, aunque claro, competía en la época con The Matrix, con lo cual habría sido bastante complicado tener a dos personas en el mismo lugar, dado que la propia Jennifer Jason Leigh tendría que haber estado haciendo cosas con Ace White Sat, por no estar allí, estuvo en esta de Existence. No sé si se habrá arrepentido posteriormente. Mm, es aparentemente basada en una obra de Philip K. Dick, lo cual ahora mismo no sé cuál. Sí, sí. Se trata de la adaptación no acreditada de la novela Los tres estigmas del Palmer Eldritch, antecesora de Ubik, escritas por Philip K. Dick. Es, por tanto, una adaptación, cosa que no sabía en la mayoría de las veces que he visto la película, lo cual es interesante para recuperar esos escritos de Philip K. Dick, porque yo soy conocedor y lector de otros, más bien El hombre en el castillo, Sueñan las ovejas, con la novela en la que se basa Blade Runner, y bueno, pues también hay otras. En este muchacho de San Francisco que parece que escribía las cosas con efectos de estupefacientes y por eso veía cosas que los demás no veían. Bueno, pues es un autor bastante prolífico en el ámbito de la ciencia ficción y aunque dicen algunos que es una de las tres películas basadas en las obras de Philip K. Dick mejores en el cine de los años 90, que es una película arriesgada, turbadora, inteligente, estimulante, con algunas de las imágenes más potentes de la carrera de Cronenberg.
e incluso llegando a ser precuela, por qué no decirlo, de Ready Player One, que también habla de un espacio, aunque ese espacio pudiera establecerse como algo a mitad de distancia entre Existence y nivel 13, y también de Matrix, el oasis aquel, pues es algo bastante distinto, porque si vas a los detalles, es algo que cada cual tiene su elemento y en realidad eh, en esta se critica al gamer como si fuera un yonki que está drogado a través de los videojuegos, lo cual en el fondo pues no debería de haber sido algo de grata aceptación por parte de los geek y los frikis del momento, lo cual supongo que igual puede haber contribuido al hecho decisivo de que no fuera un éxito, aunque tampoco estas cosas del pequeño detalle y del trasfondo ideológico que tiene el autor respecto a lo que tiene que poner de carga ideológica respecto a la película, tampoco es algo que se dé en cuenta la mayoría en un primer visionado y se tarda uno en cerciorar de lo que quiere el autor transmitir con su obra. Por lo tanto, pues estas circunstancias son con diversos visionados y aún así, como digo, es una película agradecida en cuanto a los visionados y que no desmerece. Eso sí, a diferencia, por ejemplo, de Nivel 13, que es una película que está muy clarita y muy bien contada, esta, cuando terminas de verla, tienes más preguntas que respuestas en lo que se refiere a la trama, o por lo menos a mí así me lo parece, y por lo tanto es un recuerdo de una película que está bien, que disfrutas, pero que te deja la sensación de que te falta algo, de que te faltan cosas. Y igual, el asunto estriba en descubrir el original de Philip K. Dick, a ver qué transmisión hacía o en qué cosas están escritas respecto a la inspiración, respecto a esta obra de David Cronenberg de 1999. Una coproducción Canadá-Reino Unido, que ahí está, para todo aquel que la quiera visualizar, a pesar de que, como digo, de sus 15 millones apenas logró recaudar 3 y por lo tanto, evidentemente, pues este fracaso pesó y ahí quedó, a pesar de que, como digo, tiene un plantel inicial que parece que va a tener un cierto futuro, pero ahí quedó. ¿Se puede ver? Sí. ¿Es más accesible, por ejemplo, que nivel 13? Sí. Todo el mundo recuerda a Matrix y no tanto a nivel 13 o Existen. También es cierto. 97 minutos, casi 100, hora 40 minutos prácticamente. Está, está en YouTube, Existence, en castellano, en una versión de 1 hora 26 minutos. Pone película completa, pero hay otra versión en otros idiomas que pone, con lo cual será que esos 10 minutos extras son el inicio y el final, es decir, los créditos tanto iniciales como finales. Bueno, pues se puede ver, es decir, es una película accesible y todo aquel que le interese la ciencia ficción, los mundos de realidad virtual, tienen que pasar por esta película sí o sí y por eso recomiendo Existence como una experiencia sobre los juegos, su repercusión a nivel visual, su plasmación en este momento en el que parece que son tratados los creadores como dioses, ídolos y el elemento videojuego ha traspasado las fronteras de algo bidimensional a ser parte de la vida de los usuarios, incluso a posiblemente sustituir esa vida de los usuarios. Y esa es la crítica de fondo que hace David Cronenberg con Existence. Y sin más, es que recasco a Gurberobat, Betty Helper.